son las que más fuerza le dan, ¿no? Pero fijaos que cuando Scarpi, por ejemplo, cuenta la historia de los Amig, de cómo Aleph les da poder, que lo vimos la semana pasada, dice que pronunció sus largos nombres y los envolvió en fuego blanco, ¿no? Recorrió sus alas, ¿verdad? Dice, el fuego les llenó la boca y cantaron canciones de poder. O sea, es decir, que los Amir cantan canciones de poder. Una vez tienen ese poder que les imbuye Aleph, o según la versión de Scarpi, son capaces de primero ver el corazón profundo de los hombres, o sea, realmente tener una comprensión como tiene Quoth del mundo, ahora mismo en esta escena, y segundo, cantar canciones de poder, que son detallitos que vemos en toda la Sí, que te va dejando, como decías, ¿no? Pistas de cómo el poder real, la magia real, quizás tenga su origen en la música, ¿no? Eso es. Y bueno, vamos a ver, pues pequeños fragmentos, ¿no? O escenas que no lo voy a leer literalmente, simplemente para que reflexionar. Pero, por ejemplo, en la historia de Jax, cuando atrae a la luna después de estar años buscándola, y hablaremos de quién puede ser Jax, bueno, en principio es Jax, pero veremos que hay varias lecturas. Acordaos que para capturar a la luna su nombre, para capturar a la luna, saca una flauta y toca una canción. Es decir, él decide atraer a la luna, después de los consejos de un caldero que no es un calderero, ya veremos quién es, y de un viejo que no es un viejo, que ya veremos quién es también, cuando lleguemos a esa parte, porque ya no estamos en eso. Pero al final toca la flauta, ¿no? Entonces toca la flauta y la música sirve para primero atraer a la luna y después con eso pues la encadena, si no el nombre entero, por lo menos parte del nombre, ¿no? Y tiene poder sobre ella y por eso la luna ahora está entre el suelo fata, digamos cielo fata y el cielo mortal y viaja, ¿no? Y por eso hay las fases lunares y bueno, ya hablaremos mucho de la luna. Pero me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, no sé qué veis de esto. Yo resulta así bastante, porque ya digo, esto no lo voy a desarrollar simplemente para sí, que parece que siempre que hay música poderosa al más alto nivel, magia a más alto nivel, hay música. O sea, la música o es el instrumento, o es el medio, o es la esencia primaria de la magia, ¿no? Da a entender eso. Por eso yo creo que los Chandrian temen a los cantantes, ¿no? En estos términos. Aparte de que puedan, por ejemplo, transmitir su historia y revelar sus secretos a alguien que pueda hacerles daño, porque entendemos que el pueblo llano normal, simplemente por saber las miserias de ellos, pues no podrían hacer nada al respecto, o sería muy difícil, ¿no? Pero los cantantes que cantan canciones de poder, como se describe a los Amid, o como vemos que Iax utiliza para robar la luna, yo veo ahí un miedo más justificado. Claro. Claro, más en un universo, en un mundo en el que, como vemos, pueden hacer personas con habilidades innatas, ¿no? Y que si por azares del destino acceden a según qué canciones o información, quizás puedan adquirir poder sobre ellos, incluso sin ser a propósito, ¿no? Porque el mismo Quoth nace con habilidades innatas de la nada, ¿no? No sé si me explico. En un mundo en el que es así, que de pronto puede nacer alguien que sin estar preparado sea capaz de captar la presencia de los ángeles, sea capaz de oír palabras que no debería poder oír, por lo que sea, accede a información a través de canciones, esto sea un peligro para los Chandrian, ¿no? Por eso digo, les interesa que no se transmita. Exacto, ha tenido como consecuencia un aliento plateado, no es una música normal, es otro tipo de música. Ya lo describen, no es música, es otra cosa, dice, ¿no? Y cambia la atmósfera y tal. No sé, Mario, si estás en la línea también, o sigues pensando lo del principio, ¿no? Que al final el temor está más por la línea de que ya, como he dicho al principio, no son incompatibles las dos cosas, porque al final la transmisión de los secretos puede hacer que llegue información a alguien que pueda hacerles daño de muchas otras maneras. Sí. Pero cuando dicen los cantantes, que refiere a los cantantes en mayúsculas, se refiere a este tipo de canciones, para mí, mi punto de vista. Yo creo eso que
Lo malo de los cantantes, yo qué sé, los bardos, que son como más de ciudad, más, o sea, menos reconocidos, ¿no? O sea, sí que pueden ser más peligrosos, pero es lo que hemos estado hablando antes, de que muchas veces una historia, cuando se la cuentas a uno y se la cuentas a otro, vale, pero ya el tercero ya le empieza a añadir cosas, ya empieza como a tergiversar un poco lo que es más original, ¿no? Entonces, sí que es verdad que los cantantes, pues eso, pues los de Posadas, los bardos, incluso también los caldereros, que también cuentan historias y pues yo creo que incluso también podrían llegar a cambiar pues cosas de una historia, ¿no? Para hacerla más emocionante o De todo hecho, esto, sí, entonces, de los calderos es un tema que un día tocaremos eso es, porque merece un especial también. Porque sí, no son lo que aparentan, hay más. eso es. Pues bueno, más detalles. Por ejemplo, cuando Elodin le dice a Quoth que explique algo que no puede, ¿no? Algo que no pueda explicar, ¿no? Que la animación no se puede explicar. Y, por ejemplo, ¿no? Dice, no me digáis azul, ¿no? Otros ejemplos. Y uno dice el amor, y Quoth dice que el amor sí que lo puede explicar, por cierto, que luego vemos que describe el amor, o sea, el amor entre un hombre y una mujer, él considera que lo puede explicar, y en cambio lo del laúd, por el instante, no. Pues le dice, Quoth no sé qué dice, y dice Elodin, deberías haber elegido la música. O sea, la música lo pone en esa escala, ¿no? Elodin es un personaje muy interesante, como has dicho antes. Por ejemplo, sabemos que Fela es Relar cuando Quoth entra en la universidad y en el segundo libro, cuando consigue dominar el nombre de la piedra y le hace un anillo, Elodin le asciende a Relar en ese momento cuando ya es Relar, ¿no? Simbólicamente, porque para él no es Relar sino pronunciar nombres, que sabemos que el Relar es el que habla, ¿no? O sea, que Eso es. Elodin tiene sus propias normas. Esta universidad va con las normas, hay los escalafones y Elodin tiene las suyas propias. Y que Sí. Elodin le diga lo de la música es muy llamativo, ¿no? Elodin, siguiendo con el hilo, habla algunas noches, con suerte, con Auri, a 12 pasos de distancia o más, y dice que es 3 o 4 frases que nunca conecta con ella, ¿no? Lo vemos el día que cena con Quoth y Auri, ese día, por cierto, ese día es el que decide incluirlo en la clase de nominación, que lleva tiempo persiguiéndolo Quoth, después de oírle tocar y sobre todo después de que él diga el nombre de Auri, ¿no? Elodin dice, ¿Auri? Dice, sí, es mi nombre, me lo regaló Quoth. Dice, si no te gusta el tuyo, Elodin, pues te podría regalar otro, ¿no? Quoth. Y ahí vemos que, porque Elodin, bueno, esto es otro tema de nombres, ya hablaremos, ¿no? Pero veremos que se sorprende y por qué, lo analizaremos. Pero digamos que Auri se acerca a Quoth, que no se acercaba a nadie más de la universidad, a través de la música. Ajá. Hasta que Quoth no toca el laúd durante 2 o 3 semanas, Auri no se va acercando. Y sabemos que Quoth, para ensayar, no toca canciones normales, que también, sino que toca la música que tengo dentro de mí, ¿no? Dice literalmente. Entonces, bueno, vemos que con la música el tratamiento siempre así, ¿no? Y luego lo más curioso de todo, y aquí a lo mejor puedo ver un pequeño fragmento, si me lo permitís, es cuando los Adem, cuando está la DEMRE y va en la línea que apoya que la música es un poder, ¿no? Sabemos que los saben mucho, están desde antes de la guerra de creación, de hecho la espada de Quoth estuvo en la guerra de creación, esto ya llegaremos, pero los Adem, que saben muchas historias, saben los nombres reales de los Rinta o modeladores o Chandria, por ejemplo, pues cuando Quoth va a Demre, que no hablan, que tienen una cultura del silencio, prácticamente hablan muy, muy poco. De hecho, fíjate, la musicalidad en las palabras de los Adem es muy importante, porque la misma palabra siempre tiene 3 significados, depende de la entonación. No sé si habéis fijado, pero maedre, depende de cómo lo pronuncies, que es el nombre que dan, significa llama, trueno o árbol partido, ¿no? Bashet significa el martillo, la rueca, ¿no? El arcilla, o sea, siempre son 3 tempi, hierro pequeño o otras cosas, ¿no? Significa, no recuerdo de memoria. Es decir, depende de cómo pronuncies, depende de la musicalidad de la palabra, una cultura que es del silencio, quietud, cero emociones faciales, ¿no? Cero emociones faciales. Pues es complicado, ¿eh? Sí, sí. Es que para ellos un músico es una prostituta, un prostituto, Sí, un adulto, ¿no? Es una manera de prostituirse, porque es algo sí. muy íntimo. Es muy curioso, cuando Ko llega, ¿no? Y dice que también es músico y toca el laúd, le dice Bashet, un músico para colmo. ¿Lo sabe alguien más? ¿De qué importancia tiene eso? No me Ya. avergüenzo de quién soy. Y dice él, no, claro, ella, no, claro que no, eso es parte del problema. Dice, no, es que encima no te avergüenzas de ser músico, ¿no? Que deberías, ¿no?
Y entonces le dice, está bien, cuando antes lo sepan mejor, a la larga nos ahorrará problemas a los dos. Eres una puta. Hostia, buena. Dice, ¿cómo dices? Dice, préstame atención un momento, ¿no? El tío dice, no eres idiota, te habrás dado cuenta que hay grandes diferencias culturales entre Adembre, donde tú creciste, en la mancomunidad, ¿no? Dice, tienes razón, una brecha cultural muy alta y tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, dice que ya se han fijado que por lo visto para ellos la desnudez no es un tabú, ¿no? Y entonces vemos que en la cultura de ir en pelotas o tener sexo en público, pues una cosa, bueno, en público, a ver, hay el libro donde les pilla y los ven otros, no se avergüenzan, ¿no? Como nos pasaría a una cultura más, digamos que la cultura de la mancomunidad es más basada en la nuestra y Adem es muy diferente, ¿no? Y entonces Bashe le dice, mira, será más sencillo hacer una demostración. Y entonces dice, vi como la característica imperturbabilidad Adem se apoderaba de su semblante, dejando completamente inexpresivo. Al mismo tiempo, su voz perdió casi en toda la entonación, deshaciéndose de su contenido emocional. Entonces le dice, ¿no?, que luchas como un tigre haciendo el signo de respeto, y entonces él dice que eso es un halago, luego le dice lo mismo pero con otro símbolo un poco cambiado sin mover la cara, con las manos. Y entonces eso dice él que eso se está burlando de él, otro es una insinuación sexual, o sea, la misma frase, cambiando solo sin entonación y sin expresión facial, ¿vale? Nos lo imaginamos, solo cambiando un poco el lenguaje corporal y las manos, él le da un significado a otro porque ya está introducido en el idioma adémico, ¿no? Y entonces ella dice, vosotros consideráis intimidantes ciertas cosas, la desnudez, el contacto físico, la proximidad de un cuerpo, los juegos amorosos, para los Adem, nada de eso es extraordinario. Y le miró a los ojos. Y dice, ¿alguna vez nos has oído gritar, levantar la voz o hablarlo bastante alto para que se nos oiga desde lejos? Entonces, cuando él reflexiona y niega con la cabeza, dice, eso se debe a que para nosotros hablar es algo privado, algo íntimo, igual que las expresiones faciales. Y esto, ¿no?, y se toca el cuello, el calor que puede provocar una voz, la emoción que revela, esto es algo muy íntimo. Y nada transmite tanta emoción como la música, ¿no? Entonces, dice que en familia, pues sí que pueden cantar juntos, o una madre a su hijo y tal, pero muy en la intimidad, ¿no? Es algo que no harían en público, ¿no? Y sabemos que es una cultura que todo viene, que se transmite el lezani, las historias, etcétera, que son muy celosos de sus secretos, que para que no se carguen a Kuof lo hacen de la escuela, tiene que aprobar el examen porque sí, y formar parte de los ADEM, porque si no, lo ejecutan, digamos, por conocer el Ketan, un poco del lezani y algunos de sus secretos. O sea, es una cultura que ya veremos que tiene sus orígenes comunes con los Edenaru y luego se dividen, luego cuando lleguemos, esto es una teoría de las gordas, entonces no, hoy no toca, pero vemos que le da esa importancia. O sea, eso para mí avala también esta teoría de que la música es poder o magia y por eso no puedes ir a la ligera. Ellos no consideran, porque hablan del tono de la voz, pero al final, cuando hablan de los cantantes y el tono de la voz y por eso la música son prostitución, es porque te expones totalmente. O sea, cuando cantas, estás sacando, o sea, podrían, digamos, alguien hacerte polvo, ¿no? Porque estás haciendo algo íntimo, estás viendo quién es, ¿no? O sea, la voz y eso es para... Es casi como compartir tu nombre, ¿no? Sí, en otra escala, pero yo lo leo así, ¿no? Una escala más, en una sociedad, pues gente que no, a lo mejor no son nominadores, pero que se han quedado esos hábitos de quizá una época en la cual sí que era un peligroso, ¿no? No sé si lo veis en esta ahora que después de esa teoría veis la cultura desde esta perspectiva, ¿o no? Claro, el valor que ellos le dan a hablar y a la música está claro que puede tener origen en esa tradición oral que ellos han tenido durante cientos de años, que de alguna manera aún arrastra un aroma de ese conocimiento antiguo que viene a decirnos que la música contiene poder, ¿no? Entonces, como resultante, después de tanto tiempo, pues ellos tienen estas normas o este respeto a cosas relacionadas con la música, ¿no? Con las voces. Visto en esa perspectiva sí que cuadra, sí. Claro, porque no sé tú qué pensaste, no te lo preguntaba antes, Mario, cuando viste que para una cultura ser músico es ser una puta, ¿no? Es chocante. Pues fue gracioso, porque no me lo esperaba. O sea... Es original, la cultura. Sí. Yo sí que es verdad que cuando estaban con Tempi, en plan el grupo ese que quería matar a los bandidos del Maer y todo eso,
sí que es verdad que yo a Tempi le veía muy reservado, le veía muy tímido, le veía muy tal, pero no lo achaqué a su cultura, lo achaqué a su persona, ¿sabes? Entonces dije, bueno, pues era un chaval más cortado, más introvertido y oye, pues no pasa nada. Yo soy una persona introvertida. Pero ya cuando se va con los ADEM y le empiezan a contar todo, dije, vale, ya entiendo por qué suelen hablar por gestos y no por voz. Y sobre todo me sorprendí porque ya una vez que sabes todo eso, ya te acuerdas y dices, vale, o sea, me acuerdo de que Tempi le dijo a Quote que le enseñase a tocar el laúd. Eso es. Y yo ahí me quedé a cuadros, dije, pues Tempi es un infiltrado entre los suyos, porque como se enteren, le linchan entre todo el pueblo, ¿sabes? Sí, sí. Porque es eso, es algo que en su cultura está súper súper tabú y que no puede ser. Y me Eso es. sorprendí De mucho. hecho, él describe Kuo al principio que Tempi le mira con una intensidad especial cuando él toca el laúd por las noches para delante de todos. Pero tú Claro, imagínate, si es algo tipo el sexo, te imagínate, pues claro, sacártela ahí en la hoguera, ¿no? Y delante de todo el mundo. claro. Es algo así de comparable, ¿no? Y tocarte ahí delante de todo el mundo, ¿no? Pues entonces claro, es algo flipante, pero por otra parte, atrayente para alguien que lo tiene prohibido, porque no hay nada más atrayente que algo que te lo prohíben, ¿no? Eso es. Entonces, además, Mm. Kuo no es un músico cualquiera. Así que es normal que Tempi, pues... Estos choques culturales, y como yo sé que a ti, Caldero, te gusta que haga referencias a otras cosas, hay un episodio bastante mítico de Star Trek en el que se encuentran con una cultura, unos embajadores de un planeta y vienen, los invitan y los invitan pues a un festín, a comer todos en una fiesta y se pillan un enfado que no veas y se van, ¿no? Se rompen todas las relaciones. Y es porque en la cultura de este planeta el acto de comer es un acto privado, no se hace delante de los demás. Sí, sí. No es equiparable al sexo en nuestra cultura, A ¿sabes? mí, a mí me llama la atención muchas cosas de los ADEM. Las madres varón, el concepto de ira. Pero bueno, yo creo que eso cuando lleguemos a los ADEM lo haremos. Pero sí, lo que dices tú es un choque cultural que lo hemos visto también en la vida real muchas Sí, veces, ¿no? Pero bueno, claro, hilándolo con lo que llevamos hoy, es que la música está prohibida por algo, ¿no? No es inofensiva. Ese es el mensaje. O sea, Mm. luego se queda como que no lo hacen nunca y hablan así con esa quietud, ese silencio y tal, pues todavía le sonaría más estridente, porque si tú estás acostumbrado en los ADEM, ¿no? Vivir así esa cultura, de repente entras en, yo qué sé, pues en un bar español, fliparía con el volumen, ¿no? Que ya flipan los europeos, ¿no? de cómo hablamos, pues lo fliparían, ¿no? Que esa poca intimidad, tal, o sea, quiero decir, sería un choque, pues imagínate música en directo, ¿no? Si ya es demasiado para soportarlo. Entonces, ya es por costumbre también, pero el origen, para mí, o lo que yo deduzco, y cuando hablamos del origen de los ADEM, que en otras teorías, que hablaremos todo, vemos que tiene relación el no cantar, o no hacer música, que es algo íntimo, pero no solo por el volumen, el voice y tal, y exponer tus emociones, sino porque realmente alguien puede someter tu voluntad o al revés. O es de mala educación porque si tú cantas canciones de poder puedes fastidiar a alguien, ¿no? Entonces quiere decir que hacerlo sería como de mala educación, ¿no? Es como, ¿cómo vas a hacer esto? Queda fatal, ¿no? Pues yo lo interpreto así. Y fíjate que más adelante los ADEM, hay un momento que Bashet, cuando Cole dice que quiere practicar con la espada y tal, que la finalidad de todo esto no es convertirse en un pro asesinando, y la otra dice, pero ¿qué estás hablando? ¿No? Que le hace mucho daño al juego, le hace rendirse, y dice que tiene que reflexionar, como le pasa a todos los profesores de WoW, que tiene que reflexionar si ha hecho bien en enseñarle, que ve algo oscuro en él, ¿no? Ella dice que ven algo oscuro también en Shehid, pero como que como conoce el Letani, no pueden destruirlo, ¿no? Por así decirlo. Ellos utilizan ese verbo, destruir o cortar, porque conocen el Lezani. Pero al fin y al cabo, ellos ven alguna mancha, ¿no? Un poco a lo Yoda, ¿no? Mm. Y entonces cuando ella toma esa decisión de decir, oye, tengo que ver si te sigo enseñando o no, y por lo castiga, por así decirlo, ¿no? Dice, voy a reflexionar, mañana te digo algo, igual te ejecuto, ¿no? O sea, y entonces lo que hace Quoth para recuperarla es tocar el laúd a un ADEM. Lo que hace es, va a buscarla, en plan, la lleva a un sitio retirado para que no llegue la música al resto del pueblo, pone su capa a modo de mampara entre los dos porque le parecía demasiado descarado, que la escuche vale, pero tocarla no.
Y la música que toca, después de tocar Violeta Espera y alguna cosa así tonta, y la música que hace que haga clic la cabeza de Bashet y lo perdone, y le cuente incluso los nombres de los Rinta después de esto, o sea, que es bastante clave este momento. Dice, luego toqué la canción que se esconde en el centro de mí. Esa música sin letra que recorre los rincones secretos de mi corazón. La toqué con cuidado, desgranando las notas lenta y suavemente en el oscuro silencio nocturno. Me gustaría poder decir que es una canción alegre, que es dulce y animada, pero no lo es. Y luego le dice, por eso tengo cuchillos en lugar de manos, Bashet. No tengo cuchillos en lugar de manos. Esto es lo que soy, ¿no? Como no soy un músico y tal, ¿no? Y esa canción que está dentro de él, en otro párrafo que no he encontrado, la verdad, entre los dos libros y saldrá cuando hagamos los dos capítulos, él vuelve a hablar de esa música que está dentro de él, que compuso en el momento del bosque, en el momento que compuso mis padres, lo hice más de una vez, y que no tiene principio ni fin. Creo que es la tocadena. No tiene principio ni fin. Y es esa canción, ¿no? Que está dentro de él. De hecho, por ejemplo, hay otro momento que es cuando toca delante de cuando le pide esa escena que hemos leído, que le pide el laúd, ¿no? Que le dice, me dejas verlo un momento, ¿no? Etcétera. Pues cuando toca, fijaos que dice, dice, entonces noté como algo se rompía dentro de mí y la música empezó a brotar invadiendo el silencio. Mis dedos bailaban con movimientos ágiles e intricados. Tejían algo trémulo y sutil que abarcaba el círculo de luz que petaba nuestra hoguera. La música se movía como una telaraña agitada por un débil soplo, cambiaba como una hoja que gira al caer al suelo y te hacía sentir 3 años en la ribera de Tarbín, el vacío dentro de ti y las manos doloridas por el frío. Eso es lo que hacía sentir la música, ¿no? Y cuando él levanta la cabeza y lo ve todo inmóvil, con conmoción y con sorpresa, entonces de repente dice, entonces es como si mi lado hubiese roto algún hechizo. Todos se movieron a la vez, ¿no? O sea, él cuando está tocando está transmitiendo todas sus mierdas, ¿no? De los últimos 3 años, hablando así un poco, de todo lo que le ha ocurrido, de esa emoción, porque no es una canción, no, él no toca Caldero Curtidor, no toca Sir Sabien, no toca ninguna de las canciones, él toca por tocar. Lleva 3 años sin tocar instrumento y toca lo que le sale. Curiosamente, el capítulo anterior es Las puertas de mi mente. Acaba de abrir las puertas de la mente, o sea, que siempre está hilado con lo mismo, y toca una canción que hace que los demás sientan eso, ¿no? Y lo vean por primera vez diferente, ¿no? De hecho, le dan propina los ceáldicos, que sabemos cómo son en esta cultura, al día siguiente le dan la mitad del dinero que le había pagado, se lo devuelven, entonces le explica los motivos que le ayudaba y tal, se lo explica a otro, no a ellos, y le dicen, y además les gustó oírte tocar, ¿no? Y de hecho toca un momento que él no sabe definir si es 1 minuto o 2 horas, no sabe en cuánto tiempo, o sea, él está tan perdido en la música y tocando algo interno, varias veces toca una canción propia, su canción, y los demás son capaces de entenderlo y cambiar punto de vista, ¿no? Alguien como Bashet, que vemos que es muy estricta, muy severa y tal, y muy bien vista en la posición en la escuela, y sabemos que todos hacen siempre lo correcto en el ADEM y tal, vemos que cuando lo oye es cuando le hace clic la cabeza, cuando oye su canción, ¿no? Y también lo utiliza aquí y todos lo flipan, ¿no? Más de una vez. Entonces, es otro tipo de música, ¿no? Cuando él dice que toco mi canción, la que me suena por dentro, es que me define, ¿sabes? También lo utiliza Bast. Cuando se lo dice le dice al cronista, le dice, todavía no has oído la primera nota de la canción que me impulsa, ¿no? O de la música que me impulsa, cuando la amenaza, ¿no? Como diciendo, no sabes de qué estás hablando, me estás confundiendo totalmente. Soy un ser fata, pero no, tengo una música interior, por así decirlo, ¿no? Digamos que no me entiendes, ¿no? No has entendido, sí, no has aprendido ni a entenderme. Eso es, pero habla también de una música propia, como de cada uno, ¿no? Hemos visto con Feluria, como si cada uno tuviéramos una canción, literalmente, que nos define. Y mira, justo, esto es ya off topic total, pero mira, justo estaba viendo este domingo Cuarto Milenio, no sé si lo veis o no, pero si no recomiendo este trozo, que hicieron un experimento, un estudio sobre las plantas, que cada planta tiene su propia música. Sí, lo vi. ¿Lo viste? Lo vi, efectivamente. Y es brutal. Si no lo habéis visto, lo recomiendo se corte, aunque no veáis el programa, porque ponen un electrodo en la hoja y en la raíz y se oye una música y depende de lo que interactúes con la planta, si la amenazas o no, vienen unas tijeras o no, contaban, ¿no? Le hablas bien, le cantas, la riegas o la maltratas, lo que sea, cambia la canción, la música cambia.
Y cada planta es diferente, ¿no? Y ese concepto existe. Y en el mundo real y en el mundo literario, la magia como poder lo oímos ya desde el Silmarillion, que Ilúvatar, que es el dios creador, junto con los Valar, cantan una canción todos en armonía, creando el mundo a partir de la música, ¿no? A partir de la música crean el mundo, no sé si habéis leído el Silmarillion, pero es un clásico. Sí. A partir de la música, ¿no? Cuando Melkor, que es el mentor de Sauron, para que luego el Señor de los Anillos, que igual es más popular quizá, Silmarillion, para el que no sepa, es la primera edad del Señor de los Anillos, es cuando se crea el mundo. Y el Señor de los Anillos ocurre en la tercera edad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo crean el mundo a partir de la música, no es algo nuevo en la fantasía, que la música sea una magia creadora o destructora. No es totalmente nuevo, no es ese tratamiento que hemos visto en el libro que da Rufus, pero el concepto en la vida real y en la magia está ahí, ¿no? Entonces, no sé qué os parece todo esto que os digo, pero esto yo voy a apuntalar un poquito, bajo mi punto de vista, esta teoría. Hombre, y te voy a decir una cosa, en el mismo mundo real, la música tiene una cierta magia, ¿eh? Piensa que la música es capaz de hacer cambiar a una persona de opinión. ¿Sabes? Es capaz de hacerte traer al presente recuerdos de cosas que habías olvidado, por ejemplo. O de gente que está en el hospital, que puede ser terapéutica también, en algunos casos. Sí. Hay musicoterapia, exacto, sí. Exacto. Eso es. Y también se utiliza como tortura, ¿eh? ¿Sí? Como método de tortura. Sí, y hay unas armas... Bueno, si pones a Kiko Rivera seguramente es una tortura. Sí, verdad. No me refería a esa clase de tortura. Ya, pero, bueno. Mira, hay unas armas, esto lo podéis buscar totalmente, off the topic total. Mucho más tarde. Is there a kind of magic related to music? Yes.